español, así que no lo considero un examen. En realidad me sorprendía y me maravillaba, la verdad, en cómo el Señor, ya sea en cualquier idioma, definitivamente puede traer palabras a nuestras vidas. Y agradecido que el hermano Daniel ha podido o ha hecho el esfuerzo de poder tener su meditación en español. Lo que sí, usted también va a necesitar hacer un esfuerzo para poder entender las palabras que dice. Me decía en la mañana que está emocionado y algo nervioso, porque no sé si va a ser la primera vez que predicas en español, porque sí, la primera vez que el hermano Daniel va a predicar en español. Así que el Señor, nos alegramos por eso y que el Señor nos siga guiando a aprender de su palabra y que podamos en ella también ser bendecidos. Adelante, hermano Daniel, te ayuda. Agradecido por la oportunidad de comprender la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Hoy para que cada uno pasado una hermosa Navidad con su familia y que hayan disfrutado el comienzo del nuevo año. Quiero darles una breve actualización sobre mi familia y sobre lo que Dios ha estado haciendo. Disculpe. Entonces, ¿cómo así? ¿Está mejor? Ok. Lo siento, mi voz está un poco mal hoy día. Quiero darle una breve actualización sobre mi familia y sobre lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Como muchos de ustedes ya saben, nos estamos preparando para ir como misioneros al estado de Utah para enseñar una iglesia. Estoy siendo enviado por la Iglesia Batista Misionaria Landmark en Bethlehem, que es mi iglesia local. Parte de esta preparación ha sido visitar muchas iglesias en los Estados Unidos para levantar apoyo y pedir oraciones. Darle la oportunidades a las iglesias hermanas que aquí exponen la misión con sus oraciones, palencias y físicamente. Por esta razón, no he podido pasar tanto tiempo en Perú con Lourdes y nuestra hija Emilia. Aún así, estoy agradecido porque ellas se sienten en casa aquí. Como ustedes saben, el hermano Joel y su familia han completado sus deseos de unirse a nosotros y nos gozamos mucho por eso. Hay una gran necesidad de una presencia evangélica en el estado de Utah. De todos los estados, Utah es el más religioso y el menos evangélico. La mayoría de la población es mormona. También es el estado con mayor nivel de depresión. Siguen las Estadísticas. Gracias. Lo cual espiritualmente no nos sorprende. Ellos tienen apariencia de piedad, pero apariencia de piedad, pero ningún el poder de Dios. Creen en Dios y conocen el estándar de Dios, pero no están tratando de alcanzar ese estándar por sus propias fuerzas, fuera del poder a Jesucristo.
y por eso siempre se cuenten cortos. Se quedan cortos. Se cuenten cortos, discúlpame. Siempre será así, porque la única manera de ser reconciliados con Dios es por medio de Cristo, no por las obras del hombre. Otros datos importantes es que en el área de Utah, a donde vamos, 1 de cada 5 personas habla español en el hogar. Esto hace que la necesidad de ministrar en español sea muy grande. Los programas representan el segundo grupo latino más grande del estado. Dios está formando un equipo para cumplir su voluntad y estamos muy emocionados de ser parte de ellos. Les pedimos que oren por nosotros mientras seguimos preparándonos para este gran paso y confiamos en la guía del Señor. En la guía del Señor. Gracias. Ahora quiero entrar en la palabra de Dios por unos momentos. Cuando reflexionamos sobre el nuevo año que tenemos por delante, muchas veces pensamos en el crecimiento personal, pensamos en qué queremos hacer mejor y en cómo queremos servir. Espero que también estamos haciendo esto en nuestra relación con el Señor. Reflexionando en cómo necesitamos crecer en comunión con Él y en obediencia. Esta mañana quiero que miremos a Cristo como nuestro ejemplo. Por favor, acompáñame en Lucas capítulo 2. Empiezo así un poco como Zacarías en Lucas capítulo 1. Zacarías en Lucas capítulo 1, del padre de Juan el Bautista. Después de que él cuestionado el plan de Dios, el Señor le quitó la voz por tiempo. Espero que esto no sea un castigo, pero me recuerdo que hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Desobedecemos. Estoy preparando para predicar en español hoy, pero tengo dificultad con algunas palabras de texto. Y no quiero hacer injusticia a la palabra de Dios. Por eso, pedir a la hermana Joel que lea nuestro texto en Lucas 2, 41 por 51. 41 al 51. Lucas 2, 41 hasta el 51. Iban sus padres, Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Muchas veces pensamos en Lucas capítulo 2 solo como capítulo de Navidad, pero no termina con el nacimiento de Cristo. También nos da una pequeña mirada a la niñez de nuestro Salvador. No tenemos muchos detalles en esta escritura sobre la vida de Jesús entre su nacimiento y el inicio de su ministerio público. Lucas capítulo 2 comienza con el viaje a Belén, el nacimiento de Cristo y el gozo de los angélicos. Luego vimos a María y José llevando a Jesús al templo conforme a la ley. Allí estaban Simeón y Ana, quienes esperaban al Mesías y se gozaron al ver que el Salvador prometido había llegado. El versículo 33 nos dice que María y José se maravillaban de todo lo que se decía de Jesús. Imaginen los sentimientos, las emocionales y la responsabilidad que tienen a ser encargados del Hijo único Hijo de Dios. Como padre, yo conozco el sentido de responsabilidad que tengo con mi familia, que Dios me ha dado para criar. Y aunque eso es algo muy precioso, ella no es el Salvador. En la Escritura vemos varias veces que se nos dice que María se maravillaba o guardara cosas en su corazón. Dios la escogió para una tierra única, pero ella todavía estaba percibiendo y entiendo, confiaba plenamente de Dios, aunque no confiaba plenamente de Dios, gracias, aunque no comprendía todo. Eso es una consuela para mí. Si María no entiende todo, y aún así Dios la usa, entonces está bien que nosotros no entendemos todo, siempre que confiamos en Dios para guiarnos. Después de esta visita al templo, hay silencio bíblico por varios años. Llegó la escritura continua cuando Jesús tiene 12 años iba a Jerusalén para la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua era una fiesta religiosa que recuerda
recuerda cuando el ángel pasó por Egipto y protegió a los que obedecían a Dios. Obedecían a Dios. Acuerdos que usarán la sangre de un cordero inocente en los postes de sus puertas fueron protegidos. Fueron protegidos. Esa sangre semblaba proféticamente al Cordero de Dios Jesucristo, quien derramaría su sangre por toda la humanidad. Hasta que Cristo cumplió el sacrificio, él mismo observó la Pascua 20 años después. En esa misma semana, Jesucristo será crucificado, pagado el precio del pecado por todos los que confían en él para salvación. Después de la fiesta, María y José comenzarán su regreso. Jesús, siendo de 12 años, ya era bastante independiente y ellos pensaron que estaba con el grupo. No fue por maldad ni desobediencia, porque Jesús es sin pecado. Cuando se darán cuenta de que no estaba, regresarán a Jerusalén a buscarlo. Podemos imaginar el miedo y la angustia que sentirán. Es terrible ver angustia. Es terrible para cualquier padre perder a un hijo, pero ellos también perdieron al Hijo de Dios. Finalmente, lo encontrarán en el templo, donde había estado 3 días con los maestros y líderes religiosos. No sabemos exactamente de qué hablaban, pero sí sabían que todos se asombraban y de su entendimiento y de sus respuestas. Que se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Gracias. Cuando su madre lo reprendió, Jesús respondió con respeto, pero con claridad. Él dijo que debía estar en los asuntos de su padre. Con esto mostró que aún a los 12 años él sabía que había venido a José la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre Celestial, no el trabajo de carpintería de José,
sino la obra espiritual de Dios. Aunque sus padres no entenderán completamente, entenderán completamente, Jesús fue obediente y regresó con ellos. Esto nos llama a reflexionar. Estamos nosotros en los negocios de nuestra Padre. Como hijos de Dios, debemos vivir para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesús tuvo poco tiempo en la tierra y lo usó para la gloria de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo con el tiempo que el Señor nos da. Los negocios del Padre toman muchas formas. Incluyen compartir el Evangelio y ministrar a los creyentes. Antes de ascender al cielo, Jesús dio una comisión clara en Mateo 28. Por favor, lee. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos aquí hoy porque los primeros discípulos obedecieron este orden. La obra del Evangelio no termina con nosotros. Si mantenemos la gran comisión en nuestro corazón y actuamos conforme a ella, estamos en los negocios de nuestro Padre. ¿Estás tú en los negocios de tu Padre Celestial? ¿Estás criando a sus hijos para que estén en los negocios del Padre? No vivamos una fe tibia. Seamos un ejemplo de servicio al reino de Dios, y Dios recibirá la gloria. Este mensaje es para quienes tienen una relación, ya tienen una relación con Cristo. Pero si hoy estás aquí y no conoces a Jesús como tu Salvador, te animo a que lo recibas hoy. Fuiste criado para tener comunión con Dios. El pecado rompió esa comunión, y Dios envió a Cristo para restaurarla. Recibirlo como tu Salvador. Permite que tus pecados sean perdonados y Diego vive para estar los negocios de su Padre.
Gracias por su atención. Gracias, hermano Daniel. ¿Cuántos han entendido? ¿No? ¿Si han entendido? ¿Si han entendido? De hecho, el hermano Daniel me pasó un poco de sus notas antes para poder leerlo y me quedé con algunas frases de esa cuando no me acuerdo de qué parte está, pero al principio decía, si María, sin saber todo, el Señor la usó, porque la Biblia nos dice que María no entendía algunas cosas de Jesús y dice, las guardaba en su corazón. No sabemos si con duda, angustia, probablemente con eso y muchas emociones más que pasa todo padre, pero dice que los guardaba en su corazón. Si María sin saber mucho el Señor la usó, definitivamente el Señor, es normal que nosotros a veces no entendamos cosas, pero el Señor nos quiere usar. Y como mencionaba ahora, Jesús mismo en los negocios de su Padre, es necesario estar, decía Jesús, que nosotros también estemos envueltos en involucrados, en todo caso, en esos negocios de nuestro Padre, que de hecho se conecta con lo que hablamos la semana pasada en Hechos, que justamente es la gran comisión y lo que hablamos, ¿no? De permanecer en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en la oración, ¿verdad? En la oración. Que ese sea nuestro sentir, hermanos, como siempre decimos, que cada meditación, que cada estudio que tengamos nos lleve a tomar decisiones, que hoy no sea la excepción, que nos lleve a tomar decisiones de fe, sobre todo, ya sea para salvación, para bautizo, para compromiso incluso con el Señor, para su servicio, y para nuestras familias, por cierto, en todo sentido, que el Señor pueda usarnos de bendición, de testimonio. Y creo que el hermano Filito siempre menciona que seamos libros abiertos. Recuerdo hermano que mencionaba eso, que como cristianos seamos eso para nuestro entorno, nuestro contexto, y que ello permita que cada vez más personas puedan conocer a Jesús y su nombre sea glorificado sobre todo. No que necesite, en realidad el Señor ya lo es todo, su grandeza ya no resiste más porque Él es el máximo en realidad. Él no crece, Él ya lo es todo. Pero en realidad por beneficio nuestro que podamos rendirnos a Él, que podamos alabarle a Él, y sin lugar a dudas, Él se goza en nuestra adoración, en nuestra rendición, en nuestra alabanza, en nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esa nuestra fe nos lleve a tomar decisiones en Él y que siempre sea para bendición. Una abogación para nuestro hermano Daniel y su familia. Siempre se empieza por algún punto, y este fue el inicio del hermano predicando en español, porque ya lleva muchos años predicando en inglés. Quizá él ha estado un poco frustrado para que se le entienda o angustiado para que se le entienda, pero que en el Señor haya sido de bendición, como repito, podamos permanecer en lo que se menciona. Porque yo no le he pasado ningún tema, por cierto, le dije que podía predicar lo que decidiera, y él mencionaba, ¿no?, que no tengamos una fe tibia, es algo de lo que hablamos también la semana pasada, y que de hecho podamos continuar sirviendo a nuestro Señor. Pongámonos de pie, por favor, hermanos, y vamos a entonar este último coro que entonamos en la primera parte, Te necesito Cristo. Es el número, el himno 305. El himno 305, entonamos solamente la primera y la última estrofa, himno 305. Y Jesús dependía del Padre, lo vemos en su testimonio. Nosotros necesitamos de Él para que esto se haga real y poder decirlo. Personalmente me sentiría muy corto de decir que yo estoy en los negocios de mi Padre. En realidad siento que la mayoría del tiempo quizá paso en mis propios negocios. Ojalá que la mayoría podamos decidir involucrarnos en los negocios de nuestro Padre, y para eso necesitamos del Señor, de Cristo, en nuestras vidas y en nuestros corazones. 305. Himno 305. Te necesito ya, en ti
suelo hacer, o trato de hacerlo seguido, de bajar la voz, de cantar bajito al frente, para escucharlos a ustedes, y seguro entre ustedes también se escuchan. Y me ponía a meditar ahorita cuántas veces cantamos más fuerte que la voz de nuestro Dios. Y a veces necesitamos de verdad tener un silencio en nuestras vidas y bajarle la voz a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia voz que grita, intenta dirigir nuestra propia vida, y más bien empezar a escuchar al Señor, empezar a escucharle a Él, porque solo Él, es decir, a Pedro, ¿no? Porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bajemos la voz y escuchemos a esas palabras de vida eterna, que sin duda serán lo mejor para nuestras vidas. Nos dirigimos en oración, hermanos. Hermano Renato, por favor, nos puede dirigir en esta oración. Señor Padre Santísimo, gracias Padre por tu palabra, gracias por enseñas, gracias por la situación de los humanos, Padre, gracias porque definitivamente tú nos das una mejor vida, Padre, gracias porque tú nos das una mejor opción, tú nos das un buen camino, Padre, que en nuestra vida y en nuestros negocios jamás nos vamos a hallar, Padre. La paz que tú nos das, el amor que tú nos das, el refugio que tú nos brindas, Padre, jamás nos vamos a hallar, Padre, en nuestras cosas, sino sobre nosotros, en las tuyas, Padre, en tu voluntad y a través de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a reflexionar respecto a en qué estamos viviendo, Padre, para quién estamos viviendo, si para nosotros mismos, o si estamos viviendo para el Reino, Padre. Ayúdanos a entender, como se dijo también la semana pasada, que no hay un punto medio, Padre, que no hay una ida y venida, Padre, o estamos. Ayúdanos, Padre, a tener una mirada reflexiva sobre nuestras vidas y a que ojalá podamos, entendiendo cómo estamos viviendo, Padre, acercarnos a ti, porque siempre vamos a necesitar acercarnos a ti, Padre. Nadie está completo, Padre, sino es Jesús y en Jesús, Padre. Gracias por este tiempo, perdona por nuestras faltas, por nuestras distracciones, perdona, Padre, si en algún momento de servicio ha habido algo que nos ha faltado, ayúdanos siempre estar atentos, Padre, entendiendo cuán importante es lo que estamos haciendo. Te pido por mi hermano Daniel, Lourdes, por su beca, mi Padre Claudia y esta misión que está en tu voluntad viviendo, Padre, que pueda siempre seguir siendo de bendición, que sea de bendición, Padre, que sea sobre todo una búsqueda de tu voluntad, Padre, que ojalá definitivamente tu voluntad, Padre, en nuestra vida, nosotros como iglesia, también puede ser un apoyo a esta misión. Todos los pobres, en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, un minutito. Hoy